Bienvenidos. El episodio de hoy ilustra una de las pocas leyes que es posible extraer del estudio de la historia. Sabéis que durante mucho tiempo se pensó que la historia podía ser una ciencia exacta y que era posible definir exactamente sus leyes. Hoy en día no lo creemos más. La historia es algo caótico, como la vida humana, llena de imprevistos y de casualidades. Pero a fuerza de estudiarla, se termina por identificar algo que se asemeja a una ley, y hay una de la que estoy bastante seguro. No se debe invadir Rusia. El documental de hoy es un documental francés, la primera de 2 entregas, que ilustra precisamente uno de los muchos ejemplos de esta ley histórica, la campaña de Rusia de Napoleón. A decir verdad, no se entiende bien por qué Napoleón en 1812 tuvo que invadir Rusia. Él y el zar se repartían Europa, podrían haber continuado así, y en cambio no lo hicieron. Nada hace pensar que aquí también haya una especie de ley histórica que formularía así: 2 imperios nunca pueden coexistir. Tarde o temprano, uno intenta devorar al otro. Noten, hablo de imperios, no de reinos. Son 2 cosas muy diferentes. Un reino es un estado nacional. Un imperio, en cambio, quiere dominar el mundo. Como el prototipo de todos los imperios, el Imperio Romano ciertamente ha pasado mucha agua bajo los puentes entre Roma y Napoleón. Sin embargo, atención, porque Napoleón se consideraba, por así decirlo, el sucesor de los emperadores del Sacro Imperio Romano. Solo hay que pensar en el título que ideó para su hijo, el rey de Roma. Solo que al otro lado de Europa había otro emperador que se consideraba el sucesor de los emperadores romanos, el zar. Después de que Constantinopla, la segunda Roma, cayera en poder de los turcos, Moscú, fue proclamada la tercera Roma, y como dijo Iván el Terrible, 2 Roma han caído, pero la tercera Moscú permanece, y no habrá una cuarta. Solo que en lugar de eso, Napoleón quería hacer la cuarta Roma en París. No por nada, para su coronación en Notre Dame hizo venir al Papa a París, más claro que eso. Y por lo tanto, estas 2 Romas en algún momento tenían que enfrentarse. Tenía razón Tolstoy, que en Guerra y Paz insiste en decir que Napoleón creía que comandaba, pero en realidad no era él quien comandaba. Estaba arrastrado por fuerzas mucho más grandes que él. Buena visión. La paz reina en la mayor parte de Europa, pero en Francia tienen lugar inquietantes preparativos militares. Se reclutan miles de soldados, se reconstituyen los cuerpos de ejército. Sin embargo, el emperador Napoleón I proclama que no quiere una nueva guerra. En 1811, Napoleón domina Europa desde el Mediterráneo hasta el río Niemen. Para oponerse a los ingleses, cuenta con el apoyo de los rusos. Después de la victoria sobre el zar Alejandro I en Friedland en 1807, y tras el Tratado de Tilsit, Francia y Rusia son oficialmente aliadas. Pero Alejandro reprocha a Napoleón su política expansionista, y a pesar de los acuerdos, el zar autoriza el acceso de los barcos comerciales británicos a sus puertos. Para Napoleón, Rusia se comporta como una enemiga de Francia. Armand de Caulaincourt ha sido embajador de Francia en San Petersburgo durante 4 años y conoce bien Rusia.
Se les ha dicho que los extrañan mucho en San Petersburgo y que se habría organizado un banquete en su honor. ¿Se ha vuelto ruso, Caulaincourt? Sí, solicito desde hace 2 años volver a París. 2 años, sí, de los cuales espero que hayan aprovechado para conocer mejor a su amigo Alejandro. Entonces, ¿por qué se niega a cerrar las puertas a los ingleses? No se puede definir una declaración. Hace 4 años, cuando firmamos la paz en Tilsit, me dijo: Detesto a los ingleses tanto como ustedes. y yo le he respondido. Entonces, la paz está hecha. Pero no ha mantenido la palabra. Ustedes fueron los que invadieron Alemania. Sostienen a los polacos. Amontonan las tropas en las fronteras durante la paz. En el pasado, Caulaincourt fue su ayudante de campo. Supo ganarse su confianza y su benevolencia, pero a pesar de su admiración por Napoleón, no se deja engañar. Ha entendido el juego del soberano y tiene miedo por Francia. Nada puede justificar una campaña tan lejana. Ya ha habido demasiados muertos en batalla. Caulaincourt, no entienden nada de negocios. Rusia es enorme. El clima es hostil. Los dejarán avanzar desgastándolos con marchas forzadas. Rechazarán la batalla. Esperarán el invierno. ¿No tienen más confianza en mí? Caulaincourt, no se preocupen. Consideren la guerra de Rusia como la guerra del buen sentido. La guerra. La palabra ha sido pronunciada. En los meses siguientes, Napoleón continuará reuniendo sus ejércitos provenientes de todas partes de Europa, a lo largo de las fronteras del Imperio ruso. En lo que a él respecta, el zar Alejandro sabe que el enfrentamiento es inevitable. Duda durante mucho tiempo entre 2 estrategias: ir al encuentro de los franceses o atraerlos hacia Moscú para evitar a las espías francesas. Este plan debe permanecer en secreto para la mayor parte del Estado Mayor y para el pueblo ruso. Napoleón continúa ignorando los llamados a la Provenza. Como nota Caulaincourt, se deja de nuevo arrastrar por la fatalidad ineludible, a la que no sabe oponerse. Primer día de la campaña, alrededor de 500.000 de hombres. En las columnas se habla francés, pero también italiano, alemán, polaco, portugués, español. Es el ejército de las 20 naciones. El primer imperio en marcha hacia su destino. Napoleón quiere una guerra relámpago, una demostración de fuerza que, según él, será suficiente para hacer que el zar vuelva a la razón. Quiere realizar su sueño, hacer de todos los pueblos de Europa un solo pueblo. Se les ha prometido que volverán pronto a su patria, pero más allá del río Niemen, que marca la frontera de Polonia con el Imperio ruso, está lo desconocido. Primero que todo, hay que decir que la Grande Armée es enorme. Es el ejército más grande jamás visto en la historia de Europa. La particularidad del gran ejército de Napoleón es que incluye un número muy alto de civiles. Ciertos oficiales o incluso suboficiales llevan consigo a sus esposas, a veces a sus hijos, amantes, por lo que a veces ese ejército tiene un aspecto un poco heterogéneo. Alguien sigue a Napoleón desde la campaña de Egipto. Son los Grognard, los soldados de la vieja guardia del emperador, la base de la Grande Armée. Siguen a este hombre que para ellos es un genio. Napoleón se sorprende y se preocupa por no haber encontrado ninguna resistencia durante el paso del Niemen, donde está el ejército ruso. Pero en una carta a su esposa, la emperatriz, no deja traslucir nada. Querida amiga, no ha ocurrido nada importante. Estoy bien, pero el calor es excesivo. Es Inglaterra la que impide a Napoleón establecer la supremacía francesa en Europa. Por lo tanto, quiere ponerla de rodillas y obligarla a la paz. En 1807 ha creado una alianza con Rusia, pero es una alianza entre el fuerte y el débil que obliga a Rusia a declarar la guerra a Inglaterra y a cesar todo tipo de comercio con los ingleses. Los rusos no pueden respetar esta parte del acuerdo, porque el comercio con Inglaterra es vital para su economía. A su economía y filtra limón, aún más. Luego hay otro elemento, aún más ideológico, y es que al llevar la guerra,
A Rusia, la civilización europea se opone a la barbarie asiática. ¿Cuán compleja es Rusia? La opinión de los rusos era que Napoleón quería conquistar Rusia. Napoleón quiere ganar rápidamente la guerra. Piensa en derrotar al ejército ruso en 2 meses y en obligar a Alejandro a firmar la paz en sus condiciones. Pero no quiere destruir el imperio ruso y no quiere deporar a Alejandro del trono. Quiere una guerra limitada. Para Alejandro I, el enemigo a vencer es Napoleón, no Francia, de la que admira profundamente la cultura y la historia, tanto que ama expresarse en francés, además de en ruso. Señor, esta mañana el gran ejército ha cruzado el Neman. Sin declaración de guerra, imposible. Hace 2 días, el nuevo embajador de Francia envió una nota en la que anunciaba que su misión había terminado. Hace 2 días. ¿Por qué no se me ha informado? Bueno, no pensábamos que... Era esa. Su declaración de guerra. Estamos listos para luchar, Su Majestad. No estoy de acuerdo, general. Bonaparte tiene como objetivo una guerra breve, cuyo resultado será determinado por una de esas victorias que han hecho su gloria. Le gustaría una nueva Austerlitz. ¿Por qué no privarlo de este placer? Rechazar el enfrentamiento es una actitud indigna. Dejemos que se pierda. Y tomemos tiempo. Alejandro I, un hombre complicado. En cierto sentido, es un político tenaz, pero al mismo tiempo, es una persona muy sensible. ¿Quién no tiene complejos de inferioridad frente a Napoleón en esta época? Alejandro I se ha enfrentado al mando de las tropas durante la campaña de 1805, que terminó en una catástrofe, la batalla de Austerlitz. Por lo tanto, sabe que no tiene grandes dotes militares y, por primera vez en la historia rusa, en 1812, acepta no asumir personalmente el papel de comandante en jefe de su ejército. Por lo tanto, la derrota de 1805 en Austerlitz le había enseñado algo a Alejandro. Napoleón le había hecho creer hábilmente que solo contaba con 40.000 hombres, mientras que eran el doble. Atrapado, engañado, humillado, el zar y su aliado austriaco habían dejado 16.000 muertos en el campo de batalla. Había sido la primera de una larga serie de triunfos para el gran ejército, hasta su entrada en Rusia 7 años después. Para presionar a Alejandro I, los espías franceses hacen circular unos carteles para desorientar a los habitantes de los pueblos rusos. Si no es un abogado, a través de él habrá libertad y una vida mejor. Esto significa que, aunque no tenga la formación legal formal, su influencia y acciones pueden llevar a un cambio positivo significativo. La libertad y la mejora de la calidad de vida son posibles gracias a su dedicación y esfuerzo continuo en la lucha por la justicia y los derechos humanos. 30 millones de campesinos en Rusia viven como esclavos. La mínima divergencia de las órdenes de la nobleza es cruelmente reprimida. Seguramente sueñan con la libertad. Prometiendo abolir la servidumbre, Napoleón podría conquistar su apoyo. Pero a pesar de sus sufrimientos, están atados a la tierra rusa y a su mundo. No saben nada de esos franceses que se acercan al inicio de la campaña. Por lo tanto, para Napoleón como para Alejandro I, todavía es imposible prever cómo se comportarán los campesinos. Rusia es solo una inmensa incertidumbre. En el territorio ruso no se había producido una invasión en 3 siglos, por lo que el pueblo ruso percibió la intrusión de Napoleón como una invasión comparable a la de los metatártaros y los mongoles del pasado, que habían sufrido sus antepasados. Pánfil Nazarov tiene solo 20 años, pero el zar necesita soldados para combatir a Napoleón, que es presentado como el anticristo. Pánfil, joven y soltero, es designado de oficio por la comunidad.
Los jóvenes mujiques como él son incorporados al ejército con el acuerdo de sus propietarios, quienes contribuyen de esta manera a la defensa de la Santa Madre Rusia. Que Dios esté contigo, Pánfil. Oraré por ti cada día y cada noche. Estos jóvenes, reclutados por un periodo de 25 años, al final serán considerados hombres libres, siempre que logren sobrevivir. Pánfil hará el difícil aprendizaje de la vida de soldado y pronto estará listo para enfrentar a la Gran Armée. En el momento en que fueron reclutados en el ejército, los mujiki estaban prácticamente seguros de no volver a ver nunca más a sus familias. La vida del soldado era muy dura. El regimiento se convierte en su familia y es una única forma de revolución. Es un elemento fundamental que también explica el coraje con el que se lucha por el regimiento. Es un sustituto de la familia. ¿De la familia? Es cierto que los nobles rusos tenían el terror de que Napoleón prometiera abolir la servidumbre en Rusia y que esto provocara el caos. La Gran Armée avanza en dirección a Vilna, pero el enemigo es esquivo y rechaza el enfrentamiento. La Guardia Imperial de Napoleón finalmente identifica una columna rusa. Primero. Enfrentamiento. Primeros combates cuerpo a cuerpo. De ambas partes, los soldados están listos para morir antes que ceder un centímetro de tierra. Cruel anticipo de las próximas batallas. Los franceses rechazan fácilmente a los asaltantes, lo que mantiene la ilusión. La capitulación del zar es solo cuestión de días. El sargento Adrien François Bourgogne, granadero velite de la Guardia Imperial, ha participado en todas las campañas de Napoleón hasta 1812. Para él, al fin y al cabo, esta larga marcha es solo otra campaña. Sargento. Duval. Duval, amigo mío. ¿Cómo has crecido? ¿Y esa herida? Un rasguño. He venido a ofrecerles su parte. Un pequeño baúl, quitado a un general ruso, y todo lo que contenía. Hemos depositado todo en la carroza de Florencia. Nuestra vivandera nos sigue desde España. La he puesto bajo mi protección. Pero soy un hombre de honor. No hagan caso a los chismes. Por supuesto. Ya. Tienes que comer, Nigno, para resistir contra los rusos. De lo contrario, se lo diré al emperador. Por una conmovedora coincidencia, en el mismo regimiento, Bourgogne encuentra a 12 hombres de Condé-sur-Lescaut, su ciudad natal, a 2000 kilómetros de distancia. ¿Y él? ¿Qué es? No ha soportado la prueba del fuego. Al primer disparo de cañón, salió de su fila y regresó al final de la batalla. El vino del general rojo no se rechaza. Se verá y uno se acostumbra. Se aprende a gestionar el miedo, la angustia y el dolor. ¿Y ustedes tienen miedo? Como los demás, ya he sido herido 2 veces. Y entiendo lo que significa tener que dejar a la familia debido a un sorteo. Las marchas forzadas, las noches en vela esperando la batalla. Mi familia es pobre, sin bienes ni tierras, o me habría hecho reemplazar. Él está aquí por eso. Un recluta pagó a otro para que tomara su lugar. Yo aún no he visto un centavo. Y miren estas suelas. Deberían durar 3 años. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Lo saben ustedes por quién estamos combatiendo? El sargento Bourgogne ha elegido hacer carrera en el ejército. Para él, Napoleón es infalible.
Ven, soldado, ciertamente no imaginas que en poco tiempo 11 de los amigos que acabas de reencontrar estarán muertos. El gran ejército se prepara para entrar en Vilna, capital de Lituania. Vilna formó parte del Reino de Polonia antes de ser anexionada a Rusia. Pero el zar ha abandonado la ciudad. Una gran satisfacción para los habitantes de Vilna y los 30.000 soldados polacos reclutados en el gran ejército. Cuando los franceses entran en Vilna por primera vez, los polacos, y en particular la nobleza polaca, los reciben como liberadores, porque creen que Napoleón les dará la libertad, de hecho, que hará renacer el Estado polaco. Alejandro estuvo aquí hace algunas horas. ¿Por qué me cede la ciudad sin luchar? Les había advertido, Su Majestad. Hará todo lo posible por privarle de una gran batalla. El tiempo es su aliado. Cobarde. Es una deshonra ante los ojos de los valientes polacos. Señor, el general Balasiov, embajador de Su Majestad Imperial. Desde Pedro el Grande, nadie ha penetrado en sus tierras, general. Y me han dejado conquistar una provincia sin luchar. ¿No se sienten avergonzados, general? Les aseguro, Sire, que los rusos lucharán como leones. El emperador exige el retiro de sus tropas. Alejandro es un novato en el arte militar. ¿Por qué decide asumir solo el mando supremo? Podría sorprenderle. En 2 meses se verá obligado a pedirme la paz. Nos quedaremos aquí unos días para hacer acopio de víveres, crear hospitales para atender a enfermos y heridos, y reestructurar la administración lituana en Vertier. Apoyándonos en la élite local, es necesario formar un gobierno provisional y proclamar su autonomía. Pero, señor, queda evidente que se le impondrá nuestra tutela. Colin Kuhn, no pido su opinión. ¿Quieren declararse a favor de la independencia de Lituania? ¿Decir que Polonia existe? No se debe poner en peligro nuestra alianza con Austria. Los polacos tendrán que tener paciencia. Así, sus apelaciones a su patriotismo quedarán en letra muerta. Una parte de Polonia todavía pertenece a Austria, y Napoleón necesita de sus aliados austriacos para derrotar a Rusia. Los rusos no huyen espontáneamente ante los franceses. Se trata de una estrategia decidida por los estados mayores ya antes de la entrada de los franceses en Rusia. La retirada del ejército ruso debe evidentemente acompañarse de todos los partidos, todos los medios que lleven a frenar la avanzada del ejército napoleónico, y entre todos estos medios está obviamente la política de la llamada tierra quemada, que consiste en destruir todas las reservas disponibles de comida, pero también de forraje para los animales y todo el ganado. En la persecución del inalcanzable ejército ruso, el gran ejército deja Vilna, marchando forzadamente entre 20 y 40 kilómetros al día, cada vez más lejos, cada vez más al este. Debido a las lluvias torrenciales, hay que contorsionarse en cada paso para no dejar las botas en el barro. Dado que los rusos han quemado molinos y almacenes, no hay forraje para la caballería. Se arranca la paja podrida de los techos de las casas, pero es letal para los caballos. Falta de pan, disentería, heridos que no se pueden curar. Pronto habrá varios miles de bandidos y desertores. Desde las primeras semanas de la campaña son evidentes las primeras disfunciones. No hablaría de hambruna porque es excesivo, pero sí de problemas de suministro alimentario. Y el razonamiento alimentario. Diversas decenas de miles de hombres se ponen a robar comida, viven a expensas del ejército sin estar operativos en el plano militar. Para restaurar el orden, para recuperar la cohesión en su ejército, Napoleón necesita más que nunca de la gran batalla, que espera con ansias desde hace semanas. En la distancia, muchos puntitos luminosos. Los bivacs del ejército ruso, el ejército del zar, es el momento tan esperado. Están allí, tan cerca, muy justo frente a sus ojos. Napoleón está a punto de alcanzar el objetivo. La gran batalla tendrá lugar mañana. Una victoria digna de Austerlitz, y esta guerra habrá terminado. El sargento Borgoña y sus hombres se preparan para el enfrentamiento. Limpian las armas,
revisan los fusiles. Les pide que trabajen con nosotros. Cortan la ropa para vendar las heridas, porque en el campo de batalla hay que cuidarse uno mismo. Alguien escribe su testamento, sus últimas voluntades, aunque sueña con volver a ver a su esposa y a sus hijos. Otros, aparentemente despreocupados, cantan o duermen. Esta campaña ya le ha costado a Napoleón en términos de hombres, caballos y materiales, el equivalente a 2 batallas perdidas. Hay que ganar, y pronto. Señor, venid a ver. Llego con el coro. Buenos días, señores. Napoleón comprende que ha sido engañado. No habrá ninguna batalla. Los rusos han desaparecido sin dejar rastro. Por lo tanto, es necesario reanudar la marcha incansablemente hacia Smolensk. El verano ruso es tórrido. Comienza a escasear el agua potable. Ciertos batallones solo pueden saciar la sed con cerveza. Pero se resiste. Se sigue adelante. A pesar de todas las dificultades iniciales de la campaña, Napoleón tiene una estrategia. Está aquí para hacer la guerra. Y lo está logrando, dado que a través de los movimientos de sus tropas, obliga a los ejércitos rusos a reunirse alrededor de la ciudad de Smolensk. Son las 6 de la mañana. Los primeros disparos de cañón. Napoleón espera enfrentarse al ejército del zar, pero solo hay 20.000 soldados enemigos. Han recibido la orden de defender Smolensk a toda costa. Detrás de las fortificaciones, la ciudad es de madera y se incendia. Hombres, mujeres y niños mueren quemados vivos o asfixiados. La ciudad está perdida. Napoleón ha ganado, pero al obstaculizarlo, los defensores de Smolensk han permitido que la parte principal del ejército ruso se escape dirigiéndose hacia Moscú. Alguien comparará la tragedia de Smolensk con la de Pompeya. Una erupción del Vesubio. Espectáculo hermoso, ¿verdad, señor gran escudero? Horrible, señor. Recuerden estas palabras: el cuerpo de un enemigo muerto siempre tiene un buen olor. Proverbio romano. Permítanme retirarme. Son los rusos quienes mantienen vivo el incendio, mientras su ejército se disipa. Sería un acto de honor de su amigo Alejandro medirse al menos una vez conmigo. Después haremos fácilmente la paz como 2 campeones que se reconcilian tras un duelo. La guerra es solo política. Caulaincourt. No puede haber paz mientras estemos de este lado del Rin. Caulaincourt, me parece que estás afligido por el daño que le hago a vuestro amigo. El zar no es mi amigo. Soy más francés que otros que solo intentan agradarme. Cálmense, se están dirigiendo al emperador. ¿Por qué debería callar? Es un honor haber intentado impedir esta guerra. Señor, asígnenme un comando en España. Déjenme ir. Es demasiado susceptible, Caulaincourt. Sabéis que os estimo. Que Alejandro se pronuncie contra Inglaterra y todo habrá terminado. Y mientras tanto... Si no quiere que me haga coronar emperador en el Cremolino, tendrá que intentar detenerme. Conaún escribirá: Napoleón creía en una batalla porque la deseaba y la habría ganado. Estaba convencido de que Alejandro pediría pronto la paz. Su embriaguez continuaba, y entendía que ya no se podía contar con las buenas inspiraciones que antes me habían hecho tan feliz. Smolensk, una ciudad definida como magnífica en la época, será completamente destruida por un incendio, provocado por los rusos, para seguir la política de la tierra quemada. En Smolensk ocurre una especie de cambio, el primer cambio de la guerra, en la medida en que muchos civiles se convierten en víctimas de guerra. Se considera que la guerra patriótica contra el ocupante francés comenzó precisamente a partir de la conquista de Smolensk. Napoleón, el invasor, hace nombrar en Smolensk un consejo municipal compuesto por ciudadanos rusos, obligados a obedecer por el terror de las represalias y remunerados en moneda francesa.
Ordena que impongan a la población un aporte en forma de grano, ganado y forraje. Estos pesados recortes exacerban el odio contra el ocupante francés. Sin embargo, los rusos no entienden por qué Alejandro cede así sin resistir sus ciudades y sus campos. Todo esto da lugar a una primera crisis de confianza, muy profunda, entre el zar y la población, pero también a una crisis de confianza en el propio ejército imperial. Carta del general ruso Bagration a su amigo Yermolov. Me da vergüenza llevar este uniforme, me mata. Nos movieron como piezas de ajedrez y luego nos quedamos allí con la boca abierta, aburridos a lo largo de la frontera. Me desagrada tanto que me vuelve loco. Quiero cambiar mi uniforme por una blusa de campesino. A fuerza de retirarse, los militares rusos tienen la impresión de comportarse como unos cobardes. La moral está por los suelos. Su ejército cuenta con alrededor de 1000 oficiales alemanes. Estos extranjeros que ordenan la infame retirada a sus tropas ya no inspiran confianza. Es por eso que los he llamado. Debo nombrar a un generalísimo, que sepa reunir al ejército y al pueblo a su alrededor. De esta nominación dependerá el resultado de la guerra. Propongo al general Kutuzov. Kutuzov no era en absoluto apreciado por Alejandro I, principalmente porque la misma cara de Kutuzov le recordaba la humillación de Austerlitz. En ese momento Kutuzov había expresado una opinión diferente, que desafortunadamente el zar no había seguido. Según las fuentes, al general Kutuzov le gusta mucho comer, y también le gustan las mujeres. Las denuncias de los generales dirigidas a Alejandro I informan que en su apartamento, como durante las campañas, hay chicas vestidas de cosacos, encargadas de calentarle la cama. Alejandro I es decididamente puritano, y también desde este punto de vista hay una incompatibilidad, podríamos decir, de estilo entre los dos hombres. Para guiar una guerra de liberación, una guerra patriótica, se necesita un ruso. Entonces el general Turmasov será perfecto. Kutuzov, sire, es el más anciano. Nuestros mejores generales, Bagration, Benningsen, aceptarán obedecer sus órdenes. Los vencidos de Austerlitz. Sin embargo, goza de gran popularidad en la opinión pública. Ha sido elegido por unanimidad jefe de las milicias de San Petersburgo y de Moscú. Su fama y sus acciones en la guerra hablan por él y ya no necesita demostrar su coraje. El general Barclay de Tully conservará el mando de la Primera Armada Imperial, y el general Bagration el de la Segunda Armada. Pero Kutuzov será el nuevo generalísimo. Buena. Parte de mi desprecio. Después de Austerlitz me considera un pésimo general. Está bien. Sin embargo, son sus tropas las que están desmoralizadas e indisciplinadas, no las mías. Aprovechémoslo. Está bien. Vamos. En marcha. Apenas nombrado, Kutuzov exalta el patriotismo de sus tropas. Compañeros, les escribe, cumplan con su deber. Piensen en los sacrificios de sus ciudades abandonadas a las llamas y en sus hijos que imploran su protección. Piensen en su emperador Alejandro, que los considera el nervio de su fuerza. Mientras el ejército del zar se reorganiza de manera decisiva, Napoleón exige a sus hombres que superen sus límites. El descanso no es digno de sus soldados. Ráfagas de viento fuerte levantan remolinos de polvo ardiente. Es un verdadero suplicio. La rapidez de las marchas hace perder muchos caballos, y mientras el tifus arde, la propaganda rusa se dirige a los más vulnerables, soldados franceses. Los obligan a marchar contra nosotros. Les dicen que luchan por la paz. No debéis creer en estas pérfidas palabras. Combatid por la insaciable ambición de un amo que no quiere en absoluto la paz y se burla de la sangre de los valientes. Volved a casa, aún estáis a tiempo.
Apelaciones a la deserción. Guerrilla. El objetivo es hacer frágil al gran ejército, para atacarlo más fácilmente. En 2 meses se ha reducido a la mínima expresión, porque además de los enfermos, los muertos, los heridos y los desertores, ha sido necesario dejar unidades para mantener Vilna y Smolensk. Sin embargo, nada detiene su avance. La caballería y la infantería están siempre en movimiento día y noche, para alcanzar al enemigo invisible. Esta guerra parece cada día más absurda, exclama Caulaincourt. Nos destruimos mutuamente con el único resultado de ganar terreno. Pero al seguir ganando terreno, Moscú está a solo 3 días de marcha. Kutuzov, bajo presión y con la espalda contra la pared, intentará bloquear a Napoleón en Borodino, a 125 kilómetros de la ciudad sagrada. El terreno escarpado, surcado por canalones y cubierto de árboles, ralentizará el avance del enemigo. Kutuzov dispone su línea de defensa en la ribera sur del río Kolocha, bloqueando el camino hacia Moscú. Erige 4 reducciones. La primera, la más grande, es la reducción Rayevsky. Luego están las 2 reducciones de Bagration, más modestas. Y la última, la reducción Shevardino, situada como un resguardante frontal. Una ridota. Es una fortificación de tierra erigida en una altura, donde se disponen los cañones en batería. Abajo está defendido por una trinchera llena de soldados. Detrás están concentradas las tropas rusas. Kutuzov ha dispuesto aquí sus fuerzas en defensa. Se cree que está a cubierto detrás del río, protegido por sus reducciones. En un primer momento, tomaremos la reducida de Shevardino y el pueblo de Borodino. Luego podremos desplegar nuestras tropas para el enfrentamiento final. Nuestras armadas al norte se interpondrán para impedir que las armadas rusas nos rodeen. Eso es todo, señores. Napoleón tiene 140.000 hombres frente a 110.000 de Kutuzov. Los franceses tienen 214 batallones de infantería, 317 escuadrones de caballería, 587 piezas de artillería. Una gran alegría para los franceses y un extraño alivio, porque esta vez están seguros de que los rusos no se han ido. Los 2 ejércitos combaten en 2 puntos particularmente estratégicos: el pueblo de Borodino, que se encuentra en la carretera Petmovska, y la reducida Shevardino, elemento esencial de la línea de defensa rusa. En menos de 2 horas se cuentan más de 10.000 hombres heridos o muertos, preludio sanguinario a la batalla principal. Este ataque permite al gran ejército medirse con la resistencia de los rusos. Incluso los heridos, en lugar de pedir ayuda, se niegan a rendirse y parecen decididos a morir. En el lugar... Pero su coraje no es suficiente. Los franceses conquistan la reducida de Shevardino. A pesar de las pesadas pérdidas, la primera fase del plan de Napoleón es un éxito. Cada ejército cuida sus propias heridas. Desde el lado rojo se refuerzan las líneas de defensa y, sobre todo, las reducciones Rayevsky y Bagration. Kutuzov organiza una procesión solemne con la Virgen de Smolensk. Al igual que sus compañeros, Pánfil Nazarov implora la protección divina, mientras piensa en sus seres queridos, en lo que no se ha podido decir porque hay que estar listos para morir por Dios, el zar y la Santa Rusia. Es más fuerte, 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 pero... Nunca los rusos han orado con un fervor igual al de hoy, escribe el poeta Glinka. En estas horas, nuestros corazones y nuestras almas conversan en secreto con la divinidad. Él ya no tiene. Al papá, hermano,
Mientras el enemigo se confía en Dios, la Gran Armée, que nunca ha perdido la confianza en Napoleón, espera el mañana con impaciencia. El emperador ha dormido mal. Se fue a la cama a las 3 de la mañana, preocupado de que los rusos se volatilizaran de nuevo. Pero al salir de la tienda recupera la seguridad. Las primeras luces del alba le recuerdan el sol de Austerlitz. La noche anterior ha redefinido el plan de batalla. Quiere derribar el flanco sur de las fuerzas enemigas, atacar las peligrosas fortificaciones erigidas por los rusos, en particular la gran reducida de Rajevsky. La Guardia Imperial se mantendrá al margen, lista para intervenir en caso de necesidad. Soldados, aquí está la batalla que tanto han deseado. Ahora la victoria depende de ustedes. La necesitamos. Les dará abundancia, cuarteles cómodos y un rápido regreso a la patria. Comportámonos como en Austerlitz, y que los lugares reciten con orgullo vuestra conducta. Que se diga de vosotros: él estuvo allí. Durante 10 horas, los ejércitos combaten en un plano de igualdad. Se olvida el miedo bajo un diluvio de balas, cañonazos y granadas, y apenas se percibe a los compañeros que caen fulminados a quemarropa. Los rusos la llamarán la batalla de Borodino. Los franceses hablarán de Moscú. Las posiciones son conquistadas, perdidas, recuperadas y perdidas de nuevo. Ahora el segundo cuerpo de caballería del general Montbrun debe cargar a la derecha de la reducida Rajevsky. Montbrun se acerca a la posición ideal para atacar, parte a caballo en reconocimiento, pero desafortunadamente un cañonazo le atraviesa el pecho. Napoleón decide poner en su lugar a Auguste de Caulaincourt, el hermano de Armand de Caulaincourt. La infantería rusa, desestabilizada por la herida mortal del general Bagration, se recupera y duplica los esfuerzos para recuperar el terreno perdido. Los actores de esta carnicería hablan de un infierno, de un cielo que arde, del apocalipsis, de cañones que vomitan muerte. Con aún un terrible presentimiento, a las 15, su hermano August, al mando del 5º Regimiento de Corazados, apoyado por 2 divisiones y 2 batallones de infantería, asalta la gran reducida Rajevsky. Los rusos deben retirarse. Los heridos imploran ser asesinados. Para poner fin al terrible dolor, los rusos han abandonado sus posiciones, pero su ejército no ha sido destruido. La batalla ha sido espantosa, infernal, pero para que haya un vencedor, debe haber un vencido. Pienso que es muy difícil evaluar el resultado de la batalla de Borodino, porque tanto Napoleón como Kutuzov se han planteado objetivos y ninguno de los dos los ha alcanzado. El objetivo de Napoleón era derrotar totalmente al ejército ruso, mientras que el objetivo de Kutuzov era bloquear a los franceses y proteger Moscú. ¿Qué significa en esa época ganar una batalla? Se considera vencedor al ejército que permanece en control del campo de batalla. Sobre la batalla de Moscú no hay dudas, porque los rusos se repliegan y el ejército francés permanece dueño del terreno. Entonces Napoleón ha ganado la batalla de Moscú. Pero también es cierto que en el plano estratégico, la batalla de Moscú contribuye a un debilitamiento adicional de la Grande Armée, y es por eso que los rusos la reclaman como una victoria. Se podría llegar a un acuerdo diciendo que los franceses ganaron la batalla de Moscú, y que los rusos no perdieron la batalla de Borodino. Una victoria decepcionante para Napoleón, y con una notable pérdida de vidas humanas. Pero la Guardia Imperial y la élite del gran ejército se habían mantenido al margen. El sergente Borgoña había vivido la batalla desde lejos. A diferencia de muchos de sus compatriotas que se habían encontrado en la primera línea,
Prudente, quizás demasiado. Napoleón no había querido correr el riesgo de debilitar su guardia. Sin embargo, si hubiera lanzado a Borgoña y a sus hombres a la refriega, la victoria podría haber sido más clara. Se podrían haber salvado vidas. Quizás los compañeros de Borgoña habrían regresado a casa sanos y salvos. Tantos valientes héroes, soldados y dedicados oficiales. Caulaincourt nunca olvidará este día tan trágico y funesto. Triunfaremos, o me haré matar, le había confiado Augusto, valiente e impetuoso, antes de liderar el asalto victorioso contra la Gran Reducida. Para Napoleón, Francia había perdido a uno de sus mejores oficiales. Caulaincourt perdía a su hermano, su mejor amigo. Tenía 35 años. Al final de este terrible día, se dispararon 120.000 cañonazos y 300.000 cartuchos, con un balance espantoso. Por parte rusa, 45.000 muertos, heridos o desaparecidos, más de un tercio de los efectivos reclutados. Napoleón ha perdido 28.000 hombres. L'Hécatombe revela los límites de los servicios de socorro. Muchos heridos permanecen en el campo de batalla sin que nadie los ayude. En el gran ejército solo hay un médico y un farmacéutico por cada 600 soldados. 45 cirujanos atienden indiferentemente a las miles de víctimas de ambos bandos. Se amputa una pierna en menos de 4 minutos. 10.000 heridos imposibles de curar serán acomodados en los pueblos cercanos, donde la mayoría morirá. Napoleón tiene la intención de reanudar las hostilidades al día siguiente. Kutuzov decidirá de manera diferente. ¿Por qué Kutuzov no continuó la batalla al día siguiente como había prometido? Al final del enfrentamiento, había dado la orden de atacar a las tropas francesas ya al día siguiente, pero más tarde, durante la noche, impartió una orden opuesta: retirarse. Lo más probable es que mientras tanto haya recibido información sobre las pérdidas del ejército ruso, y esas pérdidas eran aterradoras. En presencia de sus generales, Kutuzov pondera durante mucho tiempo los pros y los contras de una nueva batalla para admitir al final que sus tropas no son capaces de detener a Napoleón, y que por lo tanto, conviene preservarlas y darles tiempo para recuperarse. Los soldados habían cruzado el Neman 3 meses antes, y solo queda la mitad. Venían de Francia, España o Italia. Habían recorrido más de 4.000 kilómetros. Habían cruzado los Alpes, los Pirineos, atravesado Alemania, Polonia y Rusia Occidental. Creían que finalmente podrían descansar. Napoleón sigue convencido de que la llegada del gran ejército a las puertas de Moscú será el golpe de gracia que obligará a Alejandro a negociar. Del diario del sergente Borgoña. Después de atravesar un gran bosque, finalmente vimos Moscú, y en momentos así se olvida todo, los peligros, la fatiga, los compañeros desaparecidos. Ahora solo cuenta una cosa: el placer de entrar en la ciudad prometida. Pero Napoleón, que soñaba con una entrada triunfal como en Viena y Berlín, descubre que Moscú ha sido abandonada, y que ningún notable vendrá a entregarle las llaves de la ciudad. Solo quedan 10.000 de los 260.000 moscovitas, y solo porque no tuvieron el tiempo o los medios para huir,
Napoleón se instala en el Kremlin con su guardia y los servicios de intendencia. Sus generales ocupan las suntuosas residencias de los nobles. ¿A qué punto están las divisiones, señor? Han estallado incendios en todas partes de la ciudad. Parece que son los rusos que... No, no lo creo. Estos bárbaros no son tan locos como para destruir Moscú. No hay bombas contra incendios. Se las han llevado todas. Bien, busquen a los incendiarios y que sean ejecutados en el acto. Al principio se piensa que los incendios son accidentales, provocados por soldados ebrios, que celebran su primera noche en Moscú. Pero hay que rendirse a la evidencia. Los incendios no son accidentales. Decenas de pirómanos están esparcidos por la ciudad. ¿Quiénes son? ¿Y quién les ha dado la orden de llevar a cabo este gigantesco auto de fiesta? ¡Alto ahí! ¡Préndelos! Hay alguien. Sargento, creo que hemos encontrado un tesoro. No te dejes llevar por el entusiasmo. ¡Tierra! Kutuzov ha elegido abandonar Moscú para evitar otro enfrentamiento y permitir que su ejército se reorganice. Por eso el gobernador general de la ciudad, el conde Rostovchin, abandonado a sí mismo, ha ordenado a unos delincuentes que incendien los depósitos, los almacenes y los palacios. No hay que dejar nada al invasor. He explicado. ¿Están todos? Sí, sargento. Del diario del sargento Borgoña. En el momento de la explosión, creíamos que íbamos a morir sepultados bajo los escombros. Los rusos habían decidido usar cualquier medio para destruirnos. 7 heridos, sargento. No es nada. ¿Dónde estamos? No lo sé, pero aquí es donde debemos acampar. No eres lo suficientemente bello y fragante para dormir en un bonito palacio. Sargento, ven a ver. ¿Qué hacemos, sargento? ¿Lo tomamos? ¡Atención! Todo se está derrumbando. ¿Debemos huir? ¡Fuerza! El peligro está en todas partes. La gran armée de Napoleón ha caído en una trampa de fuego, rodeada por las llamas, cegada. Sigue soñando con la victoria. Bienvenidos. Hoy veremos el segundo episodio del documental francés sobre la campaña de Rusia de Napoleón. El emperador ha derrotado a los rusos en la batalla de Bordino, aunque con pérdidas espantosas. Ha ocupado Moscú y ahora espera que la guerra haya terminado y que el zar Alejandro pida la paz. Pero esta ya no es una guerra entre dos emperadores, es una guerra de pueblo. Y los pueblos no piden la paz, solo porque el enemigo ha ocupado la capital. Es extraño que Napoleón se haya ilusionado porque ya otras veces le había ocurrido lo mismo. En 1805 había invadido Austria, había tomado Viena, pero los austriacos no se habían rendido. Hizo falta la batalla de Austerlitz para poner fin a la guerra. Luego, en 1808, Napoleón invadió España. Toma Madrid, coloca a su hermano José en el trono de España, pero los españoles continúan luchando. Es extraño que, en cambio, en Rusia Napoleón creyera que la conquista de Moscú pondría fin a todo, tanto que se enojó porque el zar no jugaba según las reglas.
Napoleón, desde que había sido coronado y se había convertido también en un soberano, creía que aún estaba combatiendo aquellas viejas guerras bien educadas del antiguo régimen, que eran una especie de duelo entre reyes, después de las cuales se volvían amigos como antes. Napoleón, que había cambiado el mundo, no se había dado cuenta de que el mundo había cambiado. ¿Buena visión? Progresivamente, el zar trata de atribuir el incendio a los franceses para reforzar la unión con la población. Habitantes de la provincia de Moscú, el enemigo de la humanidad, la punición de Dios por nuestros pecados, la encarnación del demonio. El pérfido francés ha ocupado Moscú y la ha puesto a fuego y sangre. El incendio de Moscú fue un nuevo catalizador de la resistencia del pueblo ruso. No era pensable que esos invasores tomaran la capital histórica de la Santa Rusia y le dieran fuego. Hasta que Napoleón no lograra destruir el ejército ruso, Alejandro continuaría luchando. No había motivo para firmar una paz solo porque Napoleón había llegado a Moscú, y sabía que cuanto más tiempo permaneciera Napoleón en Moscú, más difícil se volvería la posición de los franceses. Las lluvias torrenciales han apagado los incendios. En el corazón de esta ciudad destruida, Napoleón se mece en sus ilusiones. El zar seguramente pedirá piedad y querrá la paz. Es solo cuestión de días. No hay que ceder ahora. Los pirómanos son arrestados por cientos y escoltados hacia el patíbulo. Forzados, burgueses de la clase media, policías rusos. La mayoría proclama su inocencia. Se da la orden de matar con la bayoneta a quien intente escapar. Del diario del sargento Borgoña. Hasta Moscú siempre había sido de carácter bastante alegre y, por encima de todas las miserias que nos oprimían, me parecía que a los peligros y a los peores dolores debían corresponder mayores honores y gloria. Las transgresiones de la Grande Armée afectan al sargento Borgoña. La mayoría de los testimonios, en los relatos de los soldados que llegaron a Moscú, describen escenas de saqueo. Después del incendio de Moscú, Napoleón deja hacer, permite saquear la ciudad y sus soldados acumulan objetos heterogéneos, obras de arte, joyas, cuadros. Encuentran carne, verduras, bebidas. Muchas anécdotas muestran que los soldados que penetran en las bodegas de las casas burguesas se emborrachan y salen de las bodegas incapaces de cumplir con su deber de soldados. Octavo. Día en Moscú. Y ninguna noticia de Alejandro. Napoleón, sin embargo, ha encontrado la manera de contactar al zar. Señor el capitán Yakovlev. Capitán. Les han informado que la suya es una de las familias más respetables de la ciudad. Que han intentado huir, pero no han llegado a tiempo. Los han informado bien. A cambio de un pase para ustedes, para su amante, para su hijo, entreguen esta carta a su soberano. No garantizo que acepte leerla. Háganlo, mejor que puedan. El emperador espera empujar al zar a una capitulación honorable. Con aún escribirá: Napoleón creía en una batalla porque la deseaba y la habría ganado. Estaba convencido de que Alejandro pediría pronto la paz. Su embriaguez continuaba, y entendía que ya no se podía contar con las buenas inspiraciones, que antes me habían hecho tan feliz. Smolensk, una ciudad definida como magnífica en la época, será completamente destruida por un incendio, provocado por los rusos, para seguir la política de la tierra quemada. En Smolensk ocurre una especie de cambio, el primer cambio de la guerra, en la medida en que muchos civiles se convierten en víctimas de guerra. Se considera que la guerra patriótica contra el ocupante francés comenzó precisamente a partir de la conquista de Smolensk. Napoleón, el invasor, hace nombrar en Smolensk un consejo municipal compuesto por ciudadanos rusos, obligados a obedecer por el terror de las represalias, y remunerados en moneda francesa. Ordena que impongan a la población un aporte en forma de grano, ganado y forraje. Estos pesados recortes exacerban el odio contra el ocupante francés. Sin embargo, los rusos no entienden por qué Alejandro cede así sin resistir sus ciudades y sus campos. Todo esto da lugar a una primera crisis de confianza.
muy profunda entre el zar y la población, pero también a una crisis de confianza en el propio ejército imperial. Carta del general ruso Bagration a su amigo Yermolov. Me da vergüenza llevar este uniforme. Me mata. Nos movieron como piezas de ajedrez y luego nos quedamos allí con la boca abierta, aburridos a lo largo de la frontera. Me desagrada tanto que me vuelve loco. Quiero cambiar mi uniforme por una blusa de campesino. A fuerza de retirarse, los militares rusos tienen la impresión de comportarse como unos cobardes. La moral está por los suelos. Su ejército cuenta con alrededor de 1000 oficiales alemanes. Estos extranjeros que ordenan la infame retirada a sus tropas ya no inspiran confianza. Es por eso que los he llamado. Debo nombrar a un generalísimo, que sepa reunir al ejército y al pueblo, a su alrededor. De esta nominación dependerá el resultado de la guerra. Propongo al general Kutuzov. Kutuzov no era en absoluto apreciado por Alejandro I, principalmente porque la misma cara de Kutuzov le recordaba la humillación de Austerlitz. En ese momento Kutuzov había expresado una opinión diferente, que desafortunadamente el zar no había seguido. Según las fuentes, al general Kutuzov le gusta mucho comer, y también le gustan las mujeres. Las denuncias de los generales dirigidas a Alejandro I informan que en su apartamento, como durante las campañas, hay chicas vestidas de cosacos, encargadas de calentarle la cama. Alejandro I es decididamente puritano, y también desde este punto de vista hay una incompatibilidad, podríamos decir, de estilo entre los dos hombres. Para guiar una guerra de liberación, una guerra patriótica, se necesita un ruso. Entonces el general Turmasov será perfecto. Kutuzov, sire, es el más anciano. Nuestros mejores generales, Bagration, Benningsen, aceptarán obedecer sus órdenes. Los vencidos de Austerlitz. Sin embargo, goza de gran popularidad en la opinión pública. Ha sido elegido por unanimidad jefe de las milicias de San Petersburgo y de Moscú. Su fama y sus acciones en la guerra hablan por él, y ya no necesita demostrar su coraje. El general Barclay de Tully conservará el mando de la Primera Armada Imperial, y el general Bagration el de la Segunda Armada. Pero Kutuzov será el nuevo generalísimo. Buena. Parte de mi desprecio. Después de Austerlitz me considera un pésimo general. Está bien. Sin embargo, son sus tropas las que están desmoralizadas e indisciplinadas, no las mías. Aprovechémoslo. Está bien. Vamos. En marcha. Apenas nombrado, Kutuzov exalta el patriotismo de sus tropas. Compañeros, les escribe, cumplan con su deber. Piensen en los sacrificios de sus ciudades abandonadas a las llamas y en sus hijos que imploran su protección. Piensen en su emperador Alejandro, que los considera el nervio de su fuerza. Mientras el ejército del zar se reorganiza de manera decisiva, Napoleón exige a sus hombres que superen sus límites. El descanso no es digno de sus soldados. Ráfagas de viento fuerte levantan remolinos de polvo ardiente. Es un verdadero suplicio. La rapidez de las marchas hace perder muchos caballos, y mientras el tifus arde, la propaganda rusa se dirige a los más vulnerables, soldados franceses. Los obligan a marchar contra nosotros. Les dicen que luchan por la paz. No debéis creer en estas pérfidas palabras. Combatid por la insaciable ambición de un amo que no quiere en absoluto la paz, y se burla de la sangre de los valientes. Volved a casa, aún estáis a tiempo. Apelaciones a la deserción. Guerrilla. El objetivo es hacer frágil al gran ejército, para atacarlo más fácilmente.
En 2 meses se ha reducido a la mínima expresión, porque además de los enfermos, los muertos, los heridos y los desertores, ha sido necesario dejar unidades para mantener Vilna y Smolensk. Sin embargo, nada detiene su avance. La caballería y la infantería están siempre en movimiento día y noche, para alcanzar al enemigo invisible. Esta guerra parece cada día más absurda, exclama Caulaincourt. Nos destruimos mutuamente con el único resultado de ganar terreno. Pero al seguir ganando terreno, Moscú está a solo 3 días de marcha. Kutuzov, bajo presión y con la espalda contra la pared, intentará bloquear a Napoleón en Borodino, a 125 kilómetros de la ciudad sagrada. El terreno escarpado, surcado por canalones y cubierto de árboles, ralentizará el avance del enemigo. Kutuzov dispone su línea de defensa en la ribera sur del río Kolocha, bloqueando el camino hacia Moscú. Erige 4 reducciones. La primera, la más grande, es la reducción Rayevsky. Luego están las 2 reducciones de Bagration, más modestas. Y la última, la reducción Shevardino, situada como un resguardante frontal. Una ridota es una fortificación de tierra erigida en una altura, donde se disponen los cañones en batería. Abajo está defendido por una trinchera llena de soldados. Detrás están concentradas las tropas rusas. Kutuzov ha dispuesto aquí sus fuerzas en defensa. Se cree que está a cubierto detrás del río, protegido por sus reducciones. En un primer momento, tomaremos la reducida de Shevardino y el pueblo de Borodino. Luego podremos desplegar nuestras tropas para el enfrentamiento final. Nuestras armadas al norte se interpondrán para impedir que las armadas rusas nos rodeen. Eso es todo, señores. Napoleón tiene 140.000 hombres frente a 110.000 de Kutuzov. Los franceses tienen 214 batallones de infantería, 317 escuadrones de caballería, 587 piezas de artillería. Una gran alegría para los franceses y un extraño alivio, porque esta vez están seguros de que los rusos no se han ido. Los 2 ejércitos combaten en 2 puntos particularmente estratégicos: el pueblo de Borodino, que se encuentra en la carretera Petmovska, y la reducida Shevardino, elemento esencial de la línea de defensa rusa. En menos de 2 horas se cuentan más de 10.000 hombres heridos o muertos, preludio sanguinario a la batalla principal. Este ataque permite al gran ejército medirse con la resistencia de los rusos. Incluso los heridos, en lugar de pedir ayuda, se niegan a rendirse y parecen decididos a morir en el lugar. Pero su coraje no es suficiente. Los franceses conquistan la reducida de Shevardino. A pesar de las pesadas pérdidas, la primera fase del plan de Napoleón es un éxito. Cada ejército cuida sus propias heridas. Desde el lado rojo se refuerzan las líneas de defensa y, sobre todo, las reducciones Rayevsky y Bagration. Kutuzov organiza una procesión solemne con la Virgen de Smolensk. Al igual que sus compañeros, Pánfil Nazarov implora la protección divina, mientras piensa en sus seres queridos, en lo que no se ha podido decir porque hay que estar listos para morir por Dios, el zar y la Santa Rusia. Es más fuerte, 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 pero... Nunca los rusos han orado con un fervor igual al de hoy, escribe el poeta Glinka. En estas horas, nuestros corazones y nuestras almas conversan en secreto con la divinidad. Él ya no tiene. Al papá, hermano. Mientras el enemigo se confía en Dios, la gran armée, que nunca ha perdido la confianza en Napoleón, espera el mañana con impaciencia.
El emperador ha dormido mal. Se fue a la cama a las 3 de la mañana, preocupado de que los rusos se volatilizaran de nuevo. Pero al salir de la tienda recupera la seguridad. Las primeras luces del alba le recuerdan el sol de Austerlitz. La noche anterior ha redefinido el plan de batalla. Quiere derribar el flanco sur de las fuerzas enemigas, atacar las peligrosas fortificaciones erigidas por los rusos, en particular la gran reducida de Rajevsky. La Guardia Imperial se mantendrá al margen, lista para intervenir en caso de necesidad. Soldados, aquí está la batalla que tanto han deseado. Ahora la victoria depende de ustedes. La necesitamos. Les dará abundancia, cuarteles cómodos y un rápido regreso a la patria. Comportámonos como en Austerlitz, y que los lugares reciten con orgullo vuestra conducta. Que se diga de vosotros: él estuvo allí. Durante 10 horas, los ejércitos combaten en un plano de igualdad. Se olvida el miedo bajo un diluvio de balas, cañonazos y granadas, y apenas se percibe a los compañeros que caen fulminados a quemarropa. Los rusos la llamarán la batalla de Borodino. Los franceses hablarán de Moscú. Las posiciones son conquistadas, perdidas, recuperadas y perdidas de nuevo. Ahora el segundo cuerpo de caballería del general Montbrun debe cargar a la derecha de la reducida Rajevsky. Montbrun se acerca a la posición ideal para atacar, parte a caballo en reconocimiento, pero desafortunadamente un cañonazo le atraviesa el pecho. Napoleón decide poner en su lugar a Auguste de Caulaincourt, el hermano de Armand de Caulaincourt. La infantería rusa, desestabilizada por la herida mortal del general Bagration, se recupera y duplica los esfuerzos para recuperar el terreno perdido. Los actores de esta carnicería hablan de un infierno, de un cielo que arde, del apocalipsis, de cañones que vomitan muerte. Con aún un terrible presentimiento, a las 15, su hermano August, al mando del 5º Regimiento de Corazados, apoyado por 2 divisiones y 2 batallones de infantería, asalta la gran reducida Rajevsky. Los rusos deben retirarse. Los heridos imploran ser asesinados. Para poner fin al terrible dolor, los rusos han abandonado sus posiciones, pero su ejército no ha sido destruido. La batalla ha sido espantosa, infernal, pero para que haya un vencedor, debe haber un vencido. Pienso que es muy difícil evaluar el resultado de la batalla de Borodino, porque tanto Napoleón como Kutuzov se han planteado objetivos y ninguno de los dos los ha alcanzado. El objetivo de Napoleón era derrotar totalmente al ejército ruso, mientras que el objetivo de Kutuzov era bloquear a los franceses y proteger Moscú. ¿Qué significa en esa época ganar una batalla? Se considera vencedor al ejército que permanece en control del campo de batalla. Sobre la batalla de Moscú no hay dudas, porque los rusos se repliegan y el ejército francés permanece dueño del terreno. Entonces Napoleón ha ganado la batalla de Moscú. Pero también es cierto que en el plano estratégico, la batalla de Moscú contribuye a un debilitamiento adicional de la Grande Armée, y es por eso que los rusos la reclaman como una victoria. Se podría llegar a un acuerdo diciendo que los franceses ganaron la batalla de Moscú, y que los rusos no perdieron la batalla de Borodino. Una victoria decepcionante para Napoleón, y con una notable pérdida de vidas humanas. Pero la Guardia Imperial y la élite del gran ejército se habían mantenido al margen. El sergente Borgoña había vivido la batalla desde lejos. A diferencia de muchos de sus compatriotas que se habían encontrado en la primera línea, prudente, quizás demasiado. Napoleón no había querido correr el riesgo de debilitar su guardia. Sin embargo, si hubiera lanzado a Borgoña y a sus hombres a la refriega, la victoria podría haber sido más clara.
se podrían haber salvado vidas. Quizás los compañeros de Borgoña habrían regresado a casa sanos y salvos. Tantos valientes héroes, soldados y dedicados oficiales. Caulaincourt nunca olvidará este día tan trágico y funesto. Triunfaremos, o me haré matar, le había confiado Augusto, valiente e impetuoso, antes de liderar el asalto victorioso contra la Gran Reducida. Para Napoleón, Francia había perdido a uno de sus mejores oficiales. Caulaincourt perdía a su hermano, su mejor amigo. Tenía 35 años. Al final de este terrible día, se dispararon 120.000 cañonazos y 300.000 cartuchos, con un balance espantoso. Por parte rusa, 45.000 muertos, heridos o desaparecidos, más de un tercio de los efectivos reclutados. Napoleón ha perdido 28.000 hombres. L'Hécatombe revela los límites de los servicios de socorro. Muchos heridos permanecen en el campo de batalla sin que nadie los ayude. En el gran ejército solo hay un médico y un farmacéutico por cada 600 soldados. 45 cirujanos atienden indiferentemente a las miles de víctimas de ambos bandos. Se amputa una pierna en menos de 4 minutos. 10.000 heridos imposibles de curar serán acomodados en los pueblos cercanos, donde la mayoría morirá. Napoleón tiene la intención de reanudar las hostilidades al día siguiente. Kutuzov decidirá de manera diferente. ¿Por qué Kutuzov no continuó la batalla al día siguiente como había prometido? Al final del enfrentamiento, había dado la orden de atacar a las tropas francesas ya al día siguiente, pero más tarde, durante la noche, impartió una orden opuesta: retirarse. Lo más probable es que mientras tanto haya recibido información sobre las pérdidas del ejército ruso, y esas pérdidas eran aterradoras. En presencia de sus generales, Kutuzov pondera durante mucho tiempo los pros y los contras de una nueva batalla para admitir al final que sus tropas no son capaces de detener a Napoleón, y que por lo tanto, conviene preservarlas y darles tiempo para recuperarse. Los soldados habían cruzado el Neman 3 meses antes, y solo queda la mitad. Venían de Francia, España o Italia. Habían recorrido más de 4.000 kilómetros. Habían cruzado los Alpes, los Pirineos, atravesado Alemania, Polonia y Rusia Occidental. Creían que finalmente podrían descansar. Napoleón sigue convencido de que la llegada del gran ejército a las puertas de Moscú será el golpe de gracia que obligará a Alejandro a negociar. Del diario del sergente Borgoña. Después de atravesar un gran bosque, finalmente vimos Moscú, y en momentos así se olvida todo: los peligros, la fatiga, los compañeros desaparecidos. Ahora solo cuenta una cosa: el placer de entrar en la ciudad prometida. Pero Napoleón, que soñaba con una entrada triunfal como en Viena y Berlín, descubre que Moscú ha sido abandonada, y que ningún notable vendrá a entregarle las llaves de la ciudad. Solo quedan 10.000 de los 260.000 moscovitas. Y solo porque no tuvieron el tiempo o los medios para huir, Napoleón se instala en el Kremlin con su guardia y los servicios de intendencia. Sus generales ocupan las suntuosas residencias de los nobles
¿A qué punto están las divisiones, señor? Han estallado incendios en todas partes de la ciudad. Parece que son los rusos que... No, no lo creo. Estos bárbaros no son tan locos como para destruir Moscú. No hay bombas contra incendios. Se las han llevado todas. Bien, busquen a los incendiarios y que sean ejecutados en el acto. Al principio se piensa que los incendios son accidentales, provocados por soldados ebrios, que celebran su primera noche en Moscú. Pero hay que rendirse a la evidencia. Los incendios no son accidentales. Decenas de pirómanos están esparcidos por la ciudad. ¿Quiénes son? ¿Y quién les ha dado la orden de llevar a cabo este gigantesco auto de fiesta? ¡Alto ahí! ¡Préndelos! Hay alguien. Sargento, creo que hemos encontrado un tesoro. No te dejes llevar por el entusiasmo. ¡Tierra! Kutuzov ha elegido abandonar Moscú para evitar otro enfrentamiento y permitir que su ejército se reorganice. Por eso el gobernador general de la ciudad, el conde Rostovchin, abandonado a sí mismo, ha ordenado a unos delincuentes que incendien los depósitos, los almacenes y los palacios. No hay que dejar nada al invasor. He explicado. ¿Están todos? Sí, sargento. Del diario del sargento Borgoña. En el momento de la explosión, creíamos que íbamos a morir sepultados bajo los escombros. Los rusos habían decidido usar cualquier medio para destruirnos. 7 heridos, sargento. No es nada. ¿Dónde estamos? No lo sé, pero aquí es donde debemos acampar. No eres lo suficientemente bello y fragante para dormir en un bonito palacio. Sargento, ven a ver. ¿Qué hacemos, sargento? ¿Lo tomamos? ¡Atención! Todo se está derrumbando. ¿Debemos huir? ¡Fuerza! El peligro está en todas partes. La gran armée de Napoleón ha caído en una trampa de fuego, rodeada por las llamas, cegada. Sigue soñando con la victoria. Bienvenidos. Hoy veremos el segundo episodio del documental francés sobre la campaña de Rusia de Napoleón. El emperador ha derrotado a los rusos en la batalla de Bordino, aunque con pérdidas espantosas. Ha ocupado Moscú y ahora espera que la guerra haya terminado y que el zar Alejandro pida la paz. Pero esta ya no es una guerra entre dos emperadores, es una guerra de pueblo. Y los pueblos no piden la paz, solo porque el enemigo ha ocupado la capital. Es extraño que Napoleón se haya ilusionado porque ya otras veces le había ocurrido lo mismo. En 1805 había invadido Austria, había tomado Viena, pero los austriacos no se habían rendido. Hizo falta la batalla de Austerlitz para poner fin a la guerra. Luego, en 1808, Napoleón invadió España. Toma Madrid, coloca a su hermano José en el trono de España, pero los españoles continúan luchando. Es extraño que, en cambio, en Rusia Napoleón creyera que la conquista de Moscú pondría fin a todo, tanto que se enojó porque el zar no jugaba según las reglas. Napoleón
desde que había sido coronado y se había convertido también en un soberano, creía que aún estaba combatiendo aquellas viejas guerras bien educadas del antiguo régimen, que eran una especie de duelo entre reyes, después de las cuales se volvían amigos como antes. Napoleón, que había cambiado el mundo, no se había dado cuenta de que el mundo había cambiado. ¿Buena visión? Progresivamente, el zar trata de atribuir el incendio a los franceses para reforzar la unión con la población. Habitantes de la provincia de Moscú, el enemigo de la humanidad, la punición de Dios por nuestros pecados, la encarnación del demonio. El pérfido francés ha ocupado Moscú y la ha puesto a fuego y sangre. El incendio de Moscú fue un nuevo catalizador de la resistencia del pueblo ruso. No era pensable que esos invasores tomaran la capital histórica de la Santa Rusia y le dieran fuego. Hasta que Napoleón no lograra destruir el ejército ruso, Alejandro continuaría luchando. No había motivo para firmar una paz solo porque Napoleón había llegado a Moscú, y sabía que cuanto más tiempo permaneciera Napoleón en Moscú, más difícil se volvería la posición de los franceses. Las lluvias torrenciales han apagado los incendios. En el corazón de esta ciudad destruida, Napoleón se mece en sus ilusiones. El zar seguramente pedirá piedad y querrá la paz. Es solo cuestión de días. No hay que ceder ahora. Los pirómanos son arrestados por cientos y escoltados hacia el patíbulo. Forzados, burgueses de la clase media, policías rusos. La mayoría proclama su inocencia. Se da la orden de matar con la bayoneta a quien intente escapar. Del diario del sargento Borgoña. Hasta Moscú siempre había sido de carácter bastante alegre y, por encima de todas las miserias que nos oprimían, me parecía que a los peligros y a los peores dolores debían corresponder mayores honores y gloria. Las transgresiones de la Grande Armée afectan al sargento Borgoña. La mayoría de los testimonios, en los relatos de los soldados que llegaron a Moscú, describen escenas de saqueo. Después del incendio de Moscú, Napoleón deja hacer, permite saquear la ciudad y sus soldados acumulan objetos heterogéneos, obras de arte, joyas, cuadros. Encuentran carne, verduras, bebidas. Muchas anécdotas muestran que los soldados que penetran en las bodegas de las casas burguesas se emborrachan y salen de las bodegas incapaces de cumplir con su deber de soldados. Octavo. Día en Moscú. Y ninguna noticia de Alejandro. Napoleón, sin embargo, ha encontrado la manera de contactar al zar. Señor el capitán Yakovlev. Capitán. Les han informado que la suya es una de las familias más respetables de la ciudad. Que han intentado huir, pero no han llegado a tiempo. Los han informado bien. A cambio de un pase para ustedes, para su amante, para su hijo, entreguen esta carta a su soberano. No garantizo que acepte leerla. Háganlo, mejor que puedan. El emperador espera empujar al zar a una capitulación honorable. El ejército napoleónico está atrapado en una tenaza. En la orilla izquierda reina el pánico. En medio de los combates y los cañonazos, miles de rezagados y civiles que han estado esperando durante 2 días se precipitan en la máxima confusión hacia las rampas de acceso a los puntos. Hombres, mujeres y niños aterrorizados mueren víctimas de los cañonazos, pisoteados por los caballos o caen de los puntos resbaladizos. Testimonio del barón de Larre, cirujano del gran ejército. Todos estaban atrapados por el terror. El más fuerte derribaba al más débil, que era pisoteado por la multitud. De todas partes se oían solo gritos y lamentos. Algunos lograban cruzar el río nadando. Otros tenían la desgracia de ahogarse o de encontrarse atrapados entre los trozos de hielo. Hasta las 23, los enfrentamientos continúan con ferocidad, con el ruido de los cañones y de los disparos bajo una violenta nevada, al final de un día agotador con muchas víctimas. Los ejércitos rusos han sido rechazados y ambas orillas de la Beresina están en manos de Napoleón. En la Beresina, Napoleón toma la única decisión posible. Quiere salvar a su ejército, quiere continuar la campaña militar. Los rezagados no han querido cruzar los puentes durante la noche y los rusos están llegando. Se ejecuta la orden de prender fuego a los puentes. De noche,
el general Eble retoma su misión. Exhorta a los sobrevivientes de la ribera izquierda a cruzar el último puente. Eble es un hombre realmente notable, dedicado a su causa, muy devoto del emperador, pero al mismo tiempo es profundamente humano. Y cuando Napoleón le da la orden de quemar los puentes, sabe muy bien lo que significa. Significa que miles de personas serán abandonadas a la violencia de los cosacos. La orden fatídica: quemar los puentes. Al ver a los cosacos que se acercan, el general Eble lo ejecuta con la muerte en el corazón. Apenas se encienden las primeras llamas, todos acuden de todas partes para cruzar. Una multitud desordenada y confusa que pisa todo, 12.000 rezagados y civiles y alrededor de 3.000 militares se agolpan para sobrevivir. Vista desde la orilla derecha impotente, la orilla izquierda es un teatro de horror y sufrimiento. Una fuga general de los desafortunados atrapados entre dos fuegos, empujados por los cosacos que no perdonan a nadie, presos en una trampa sobre los puentes que ceden a las llamas. Imposible avanzar, imposible retroceder. Bajo la multitud, el puente se derrumba. Hombres, mujeres, niños mueren entre las llamas o se ahogan en el agua helada. El balance es catastrófico, y la Beresina es una oportunidad perdida para Kutuzov. 7.000 soldados y 2.000 oficiales de Napoleón, su guardia imperial, sus mariscales, su estado mayor, logran escapar de 3 ejércitos rusos, muy superiores en términos numéricos. No ha perdido ninguna batalla, pero ha perdido la campaña. Más de 600.000 personas. ¿Están prisioneros o están muertos en Rusia? Es el resultado de la campaña. De hecho, para los rusos, la Beresina es un fracaso, porque hubieran querido capturar a Napoleón. La batalla de la Beresina es a la vez un desastre y una victoria para el ejército francés. En muchos aspectos, es una batalla de la que estar orgullosos. Miles de franceses mueren en la Beresina. Pero lo que realmente importa es que el corazón del gran ejército se salva. Me refiero a los generales, a los oficiales del Estado Mayor, a todos los cuadros militares indispensables. Tanto que en 1813 Napoleón reconstruirá un nuevo ejército. En este sentido, es una victoria. El 5 de diciembre, el 48º día de la retirada, Napoleón, que no soporta más estar sin noticias de la capital, decide regresar a París. Ordena a Colincourt que lo acompañe. En 10 días y 10 noches llegan a Alemania. Después de atravesar el Ducado de Varsovia, hacen una parada en Alemania, esperando permanecer en el anonimato. Llegué a París, calmaré a mi pueblo y explicaré por qué luchamos. Colincourt. Los acontecimientos te han dado la razón, Colincourt. Pero no he llevado a cabo esta campaña como un Don Quijote en busca de aventuras. No. La única diferencia entre yo y los otros soberanos es que las dificultades los bloquean, mientras que a mí me encanta superarlas, sobre todo cuando el objetivo es grande, noble, digno de mí y de la nación. Sin las inclemencias, los rusos habrían implorado piedad. Todos nuestros desastres dependen de 8 días. 8 días de más en Moscú, pero no ha terminado. Nos recuperaremos. No crean que sé lo que piensan de mí, Colincourt, pero ya no tengo más ambiciones. No son cosas para mi edad, créanme. Aspiro al descanso. Pero quiero terminar mi obra. Entonces... Sí. Estamos aquí desde hace 2 horas. ¿Dónde están nuestros caballos? No tardarán, señor. Me resulta difícil creer que esta posta no disponga de ningún caballo y que haya que ir a buscarlos a 10 leguas. Son tiempos difíciles, señor. Es culpa de Napoleón. No más tarde de esta mañana, unos ladrones nos robaron 2 caballos. Desafortunadamente... Convencido de que el maestro de correos los retrasa a propósito,
Caulaincourt teme una emboscada. Sé que aquí hay caballos. ¿Dónde los escondes? Señor, yo... Y si no están ensillados en 5 minutos, te clavo con esto. Entonces, ¿qué me dices? ¿Los caballos? Voy a ver. Tres días después, Napoleón hace su entrada en las Tullerías, mientras el gran ejército continúa su retirada a través de bosques nevados, pantanosos y cubiertos de hielo, constantemente perseguido y atormentado por los cosacos y las tropas de Kutuzov. El pueblo francés no duda de Napoleón después de 1812, de hecho, no dudarán de él hasta el final, hasta 1814. Napoleón goza de una relativa popularidad, pero sobre todo la gente tiene mucha confianza en él. Sigue siendo un hombre que en los últimos 12 años ha ganado todas las batallas que ha librado. Y entonces se piensa que en Rusia se trató de un incidente debido al invierno, mientras que la causa no fue solo el invierno, y que el emperador tiene todo bajo control. Sin embargo, la campaña de Rusia marca el inicio del declive del Primer Imperio. 2 años después habrá la derrota a manos de los ingleses en Paterlo, y Francia volverá a las fronteras de 1790. En cambio, es el comienzo de una nueva era para Rusia, que se invita a primera fila al concierto de las naciones. Esta guerra patriótica permite a Rusia crear una identidad nacional, que será celebrada por escritores y compositores. Caulaincourt escribirá: la costumbre del éxito nos había costado muy caro en Rusia, nunca habíamos aprendido a retirarnos. En esta larga derrota, el emperador había estado siempre incierto e indeciso desde el primer hasta el último día. La fortuna le había sonreído tan a menudo que no podía creer que fuera infiel. Contando a los sobrevivientes de la Beresina y los efectivos establecidos en Lituania, menos de 30.000 franceses habían vuelto a cruzar el río Niemen, 30.000 de 500.000 de hombres 6 meses antes. Más de 200.000 soldados del gran ejército habían muerto en combate, por frío, hambre o enfermedad. Más de 150.000 habían sido hechos prisioneros. Los rusos habían perdido 300.000 hombres, de los cuales la mitad murió en batalla. Del diario del sargento Burgoña. La Beresina no fue el fin de nuestras desgracias. Algún tiempo después fui hecho prisionero. Los rusos decidieron trasladarnos al este hacia Siberia. Mis compañeros de infortunio dijeron que era mejor ser prisionero comiendo patatas que morir libre de hambre y frío en las heladas extensiones. Pero observé que hubiera sido mejor escapar de sus garras. Muchas miles de nosotros murieron antes de alcanzar Siberia. Algunos aceptaron la oferta del zar de obtener la nacionalidad rusa y se establecieron en esa tierra que se les había pedido conquistar. En cuanto a mí, finalmente logré escapar. En la primavera de 1813 regresé a Francia